de la gloria, Señor, digno de la honra, digno de la alabanza, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia es para siempre, Señor. Nos dirigimos a ti, Señor, y declaramos tu gracia y declaramos tu favor, Señor. En el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Dios. En el nombre de Jesús, entregamos este tiempo de tu palabra delante de ti, Señor. Amén y amén. Asuntos técnicos, pero ya están cuadrados. Bendiciones para todos y vamos a lo que vinimos. Vamos a ir a la escritura. Ubíquese por favor en el Evangelio de Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, por favor. Marcos 15. Amén. A partir del versículo 21, y hoy quiero hablar un tema que el Señor habló a nuestro corazón con mi familia esta semana, y es las últimas horas de Cristo. Las últimas horas de Cristo aquí en la tierra plasman mucho el carácter del Señor, plasman mucho, evidencian mucho la obra del Señor aquí en la tierra, mientras estuvo aquí, cuando se humanó, 33 años y medio que estuvo aquí en esta tierra. Las últimas horas del Señor plasman mucho su carácter, y vamos a ver qué hizo Él en esas últimas horas, qué fue de su ministerio, qué fue de su vida allí en esas últimas horas en la cruz, de su vida, esas últimas horas de su vida. Marcos capítulo 15, versículo 21 en adelante dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. 27. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a su izquierda. 28. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribabas el templo de Dios y en 3 días lo reedificabas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Estamos en Marcos 15, 31. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. 36. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, la dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. El 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así,
dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y de Salomé. 41. Quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Este pasaje lo he tomado y vamos a ir mirando en otros pasajes, porque los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan de una manera especial todos estos acontecimientos, y quiero enfocarlos en las últimas 6 horas del Señor aquí en la tierra, marcadas desde el versículo 25, donde la escritura dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera está hablando del horario de la Biblia, del horario del Nuevo Testamento. Y esa hora de la cual habla ahí, de la hora tercera, eran las 9 de la mañana. Las 9 de la mañana. Quiero que usted tenga en cuenta, si usted quiere en su Biblia, subraye hora tercera y al frente le pone 9 a.m. 9 a.m. es el momento donde dice el 25, era la hora tercera cuando le crucificaron. Amados, aquí empezamos a evidenciar que esas últimas 6 horas del Señor en la cruz, o esas últimas horas de su vida, esas últimas 6 horas cruentas de su vida, fueron terriblemente de tortura. Y el versículo 33, mire lo que dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces la hora sexta de la cual habla el versículo 33 era el mediodía. Mire, ya tenemos 3 horas, desde las 9 a.m. hasta las 12 del mediodía, sus manos clavadas en la cruz, sus pies clavados, corona de espinas, torturado, la barba ya había sido raída, arrancada a pedazos de su barba, escupido, desnudo, expuesto. Tanto la Biblia dice que era un espectáculo esto. Esto era un espectáculo. Era algo que estaban haciendo con el Señor. Y además de eso, dice el 34, mire lo que dice el 34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El versículo 37 dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Eso pasó, dice la escritura, a la hora novena. Eso pasó a la hora novena, y la hora novena bíblica, la hora bíblica o la hora novena según esta escritura son las 3 de la tarde. O sea que tenemos que de 9 de la mañana a 3 de la tarde estuvo clavado allí, y durante ese tiempo, dice, si usted leyó conmigo esta escritura, que se burlaban de él, que le clavaron arriba de su cabeza su causa, el rey de los judíos. Los que pasaban meneaban la cabeza, se burlaban, decían: si él salvó a tantos, que se salve a sí mismo. Si dijo que derribaba el templo, él nunca dijo que derribaría el templo. Él dijo: si ustedes derriban el templo, si ustedes dañan el templo, yo lo levanto en 3 días, refiriéndose a su cuerpo. Pero ellos decían: dijo, derriba el templo y lo levantaré ahora, baje de la cruz.
¿Sabe la Biblia en el Antiguo Testamento? Dice en Oseas que él iba a callar de amor. ¿Y qué es callar de amor? Cuando él iba hacia Jerusalén para ser crucificado, sus discípulos le dijeron que se defendiera. Y sabe que dijo el Señor que si él quería, el Señor mandaría 12 legiones de ángeles para salvarlo. Pero él tenía que cumplir su obra aquí en la tierra, su propósito aquí en la tierra. Y por amor tuyo y por amor mío, al matadero, no abrió su boca. Dice Isaías capítulo 52, la última parte, y el 53, dice que él fue como un cordero al matadero, que él fue enmudecido hacia el matadero, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, que por su herida nosotros fuimos curados, que por su llaga nosotros fuimos curados. Dice la Biblia que Dios puso sobre él todos nuestros pecados, amados. Entonces, estas últimas horas muestran el carácter, el valor, la valentía, oh aleluya, de nuestro Salvador. Mire, quiero que miren lo primero que el Señor hizo allí en esas 6 horas. Lucas capítulo 23, versículo 24. Lucas 23, 24, dice la Escritura en el 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Cuando lo colgaron, cuando lo clavaron en el madero a las 9 de la mañana, Lucas 23, 34. La primera parte, en el momento a las 9 de la mañana cuando lo colgaron, lo primero que hizo fue clamar por sus verdugos. Eso dice mucho del carácter del Señor, y eso es un mensaje para nosotros como iglesia. Cuando nosotros somos llevados a una situación de burla, de menosprecio, de señalamiento, ¿cuál es nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra actitud? Cuando vemos vulnerados nuestros derechos, cuando vemos vulnerada nuestra persona, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra posición? Mire, el Señor era inocente, el Señor no había pecado, el Señor no había cometido ninguna falta, no encontraron ninguna falta, tuvieron que testigos falsos y lo pusieron ahí, le clavaron sus manos, le clavaron sus pies, su corona, esa corona de espinas allí, desnudo, humillado, escupido, y sabe, inmediatamente lo ponen allí en la cruz. ¿Sabe qué hace? Orar por sus verdugos, dice la Escritura, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, clamando por sus verdugos, intercediendo por los que estaban trayendo mal sobre su propia vida. Una de las cosas que el Señor hizo en sus últimas horas de vida, siendo torturado, siendo puesto demasiadamente en angustia, orar por sus verdugos, interceder por ellos. Era una vida toda la del Señor de intercesión. Durante todo su ministerio, su vida se caracterizó por ser un intercesor, Y aquí está orando por sus verdugos. 9 de la mañana, puesto en el madero de la cruz. Desde la noche anterior lo habían arrestado. Allá en el huerto de Getsemaní había pasado toda la noche, toda la madrugada en la cárcel, amarrado. ¿Usted cree que le habían dado desayuno? ¿Usted cree que al Señor ya le habían dado: ay, venga Señor, tómese este caldito porque es que ahora sigue una cosa dura y le van a dar duro? No, no le habían dado desayuno, ni un caldito de un consomé, un caldo de pajarilla, nada. Estaba sin desayunar, lo más seguro. Estaba desnudo, estaba allí con frío en una celda oscura, en el cepo, no sé dónde estaba, pero estaba bien en una celda, allí solo, abandonado. Sus amigos no estaban con él. Pedro, durante la madrugada, el que dijo que iba a morir con él, le negó, y ahora lo ponen allí, lo obligan a llevar la cruz.
Allá en el monte Gólgota lo obligan a llevar la cruz. No sé cuántas horas subió él. Esa cuesta. No sé cuánto le tocó subir con esa cruz pesada. Y ahí está subiendo la cruz. No hubo tiempo, lo más seguro, ni de bañarse, ni de cepillarse, ni de hacer todo lo que hacemos en la mañana. Salió de una sin desayunar, lo más seguro. No lo dice la escritura, pero lo más seguro es que no haya desayunado, no se pudo bañar, no, de pronto hasta descalzo, subiendo esa. ¿Usted cree que le pusieron unas botas de esas de obreros para que no se lastimara sus pies? Descalzo, lo más seguro, subiendo la cruz allí para él mismo ser crucificado. Tan mal estaba que al ver a uno, así comienza el pasaje que leímos en Marcos, a uno llamado Simón de Cirene, lo obligan a llevar la cruz. Y él, cuando lo ponen allí, lo primero que hace es orar por los que le estaban haciendo eso. Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Perdónales. Lo primero, oró por sus verdugos. ¿Qué haces tú y qué hago yo cuando estamos siendo puestos en afanes? Cuando hay gente que se levanta, cuando hay gente que nos calumnia, cuando hay gente que se levanta injustamente contra nosotros. ¿Qué haces tú y qué hago yo? Yo creo que las últimas horas de Jesús son tremendo mensaje para lo que nosotros tenemos que hacer en medio de las situaciones de la vida. Cómo se comportó el Señor, con qué entereza, con qué valor sigue hasta las últimas horas dándonos tremendo ejemplo de vida, tremendo ejemplo de conducta y de comportamiento cristiano para con nosotros aquí en Lo otro que quiero que miremos está ahí mismo en Lucas capítulo 23, abajo de lo que leímos a partir del 39. Mire lo que dice. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos. El 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún hizo. 42, y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, esta escena es tremenda. Nuevamente allí en la cruz clavado, el Señor es un moribundo. El Señor está en las últimas horas de su vida. Yo no sé si usted ha tenido que visitar a alguien en el hospital, o si usted ha tenido que ver a alguien que está en las últimas horas de su vida. Ha tenido que experimentar eso y ver a una persona en las últimas horas de su vida. Uno va a visitarlo al hospital o a su casa. Yo recuerdo ya a varios hermanos que he ido y están en sus últimas horas. Su piel es blanca, sus labios son morados, sus ojos son cuencudos y el brillo de los ojos se está perdiendo. He visto personas agonizando por balas, por tiros en el suelo, desangrándose, y es ver a una persona morirse, es una cosa tan tremenda. Y allí hay 3 moribundos, uno al lado y el otro al otro lado, y él está en la mitad. ¿Saben una cosa? Lo más seguro es que el de la derecha y el de la izquierda eran los compañeros de Barrabás, porque Jesús era el reemplazo de Barrabás. Porque escogieron a Barrabás que viviera y escogieron que Jesús muriera. Pilato les dijo: ¿quieren que les suelte a Barrabás? Y ellos dijeron: no, queremos que
a Jesús y que nos suelten quieren que le suelte a Jesús, decían, y ellos decían, no queremos que nos suelten a Barrabás, así que lo más seguro es que ese puesto le correspondía a Barrabás, y están moribundos, el de la izquierda, el de la derecha. El de la izquierda empieza a injuriar al Señor, lo empieza a injuriar, le empieza a decir que va, usted no es nada, bueno, no sé cómo. Ahí dice algunas cosas, pero le insultaba. Y el de la derecha también al comienzo en otro evangelio lo dice, pero luego reacciona el de la derecha y le dices al otro, sin mirarlo me imagino, le dice, tú ni en la misma muerte temes a Dios. Nosotros a la verdad estamos aquí justamente, mas este hombre es inocente. Y le dice luego a Jesús, acuérdate de mí en el día de tu muerte. Le aseguro, hermanos, si usted ha ido donde un moribundo, si le ha ido a visitar, lo último que usted le lleva es peticiones. Las personas que yo he ido a visitar, que se están muriendo, yo no voy allá a pedirles nada. ¿Cómo voy a ir a pedirles? Yo voy a darles una palabra de aliento. Hay veces ni siquiera sale una palabra por tanta angustia de verlos morir. Y solo me han apretado la mano en su angustia, en sus últimos momentos de muerte. Y ahora para uno ir a pedirles. Pero al Señor este hombre le está pidiendo que lo salve. El Señor está en sus horas duras de agonía, desde las 9 de la mañana. De pronto ya está llegando al mediodía, ahí clavado casi 3 horas. Ahí desangrándose lentamente. Y este hombre está diciéndole, acuérdate de mí. Y lo había acabado de injuriar. De verdad, mi pastor decía, gracias a Dios, yo no soy Dios. Seguro, porque ni a mí mismo me habría escogido. ¿Cómo es que el Señor va a perdonar a este tipo que le estaba injuriando, le estaba acusando, le estaba insultando? Y el Señor ahí, clavado en la cruz, casi ya 3 horas desangrándose, aporreado, humillado, burlado de todos, desnudo. Y el otro le dice, acuérdate de mí en el día de tu reino. Oh, las palabras del Señor son tremendas. Cuando mira al hombre y le dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí dice, cuando era como la hora sexta, o sea que él habló con él de eso casi 3 horas después de haber sido puesto, llevaba 3 horas allí sufriendo. Seguro que cualquiera de nosotros le hubiera dicho a ese tipo, deja de molestarme, hombre, déjame morir tranquilo. Pero el Señor lo mira y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé cuál es la condición en la cual tú estás, tú que me estás escuchando. Yo no sé cuál es la condición en la cual tú estás, cuál es tu situación, cuál es tu momento, en qué andas metido. Yo no sé, este hombre, este ladrón de la mano derecha del Señor en el día de su muerte, era un tremendo secuestrador, era un tremendo bandolero, era un hombre malo, un hombre malvado, un delincuente, un ladrón, un asesino, un hombre fugitivo de la ley que había sido atrapado, un hombre perverso de una pandilla, de una banda criminal. Pero el Señor en ese momento le atiende su clamor, le atiende su llamado y le salva en esa misma hora, porque Jesucristo nunca está ocupado. Jesucristo siempre tiene tiempo para ti. Jesucristo tiene tiempo para ti, tiene atención para ti. Y si tú hoy le pides que te perdone, Él te perdona, porque Él te ama con amor eterno. Y si lo hizo estando allí en la cruz, cuánto más ahora que se levantó de la cruz, que vive por los siglos y que está a la diestra del Padre. Aleluya. Dios te ama, y cualquiera que sea tu condición, Dios te levanta de ella. Y se atendió a ese malvado en el día de su muerte, en la agonía de su muerte. Yo no sé cómo está tu vida, si estás a punto de morir, el Señor te levanta, el Señor te salva y el Señor hace de ti una nueva criatura. Aleluya. Hoy mismo estarás conmigo
en el paraíso. El hombre le dice, acuérdate de mí en el día, mirándolo como muy lejos, pero el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, número 2, el Señor salvó personas en la cruz. Estando en esas últimas 6 horas, salvó personas. La primicia que dio en el cielo, el primer salvo después de su muerte fue un ladrón. ¿No les parece maravilloso? Por eso la Biblia dice, los ladrones y las prostitutas estarán primero en el reino de los cielos. Ese es nuestro Dios, un Dios que se compadece del pecador más terrible de esta tierra. Yo era uno de ellos y el Señor me salvó y el Señor me liberó. Yo era un drogadicto, un marihuanero, un delincuente y el Señor salvó mi vida, y es por eso que hoy estoy predicando de un Cristo que te puede salvar y que te puede liberar y que puede cambiar toda tu vida. Aleluya. Otra situación que hizo el Señor en esas últimas 6 horas. Mateo 27:43. Mateo 27:43. Mateo 27:43 dice de esta manera. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó, ahí en el 46, mire, cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió solo y clamó al Padre para que le fortaleciera. Clamó al Padre, pues se sintió solo. Yo no sé cuántas veces usted se ha sentido solo. Yo no sé usted cuántas veces se ha sentido abandonado. Ahora yo le pregunto, ¿sería que él se sentía y no era verdad que el Padre lo había abandonado? ¿Sería que Jesús estaba diciendo mentiras? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Dice en otras versiones y en otro capítulo. ¿Sería mentira eso? ¿Sería que era una sensación del Señor? Pues le digo, verdaderamente el Padre le abandonó. Verdaderamente el Padre le dio la espalda. Verdaderamente el Padre le dio la espalda al Hijo. ¿Y sabe por qué? Porque dice la Biblia que el Padre cargó todo nuestro pecado sobre su Hijo. Dios puso todo el pecado sobre su Hijo, y por eso el Hijo vino a la cruz sin cometer ningún pecado, pero asumiendo la culpa Él de tu pecado y del mío. En la cruz, ¿sabe qué hizo Él? Asumió tu pecado y asumió mi pecado. Tú tenías que estar en la cruz, yo tenía que estar en la cruz. La humanidad tenía que estar en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué quiere decir ese pasaje? Que Dios tenía a su Hijo único a un lado y te tenía a ti y a mí, a la humanidad, a otro lado, y que la humanidad habíamos pecado y merecíamos morir. Ahí estaba Garavito, ahí estaba Hitler, ahí estaba cualquier cantidad de malvados de esta tierra, y estaba usted y estaba yo ahí en ese montón de malos de esta tierra. Y a este lado estaba su Hijo amado, su único Hijo. Y de tal manera Él te amó a ti que prefirió que muriera su Hijo antes que muriera la humanidad.
Y por eso tú y yo tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y rendir nuestra vida a Él y vivir para Él y entregarle nuestra vida a Él para que Él nos cambie y nos renueve y haga de nosotros nuevas criaturas. Se sintió solo y es que el Padre le dio la espalda. Los ángeles ahí ya no le asistían más. El Padre le dio la espalda. Él estaba solo y él clamó: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántas veces tú te has sentido solo? ¿Cuántas veces tú te has sentido en angustia, en agonía y sientes que nadie está contigo? Pues Jesús llevó tu soledad, Jesús llevó tu soledad, tu tristeza en la cruz del Calvario y Él clamaba al Padre. No le renegaba, no le reclamaba, no le injuriaba, solo decía: Padre, ¿por qué me has desamparado? Como queriendo sentir nuevamente el amparo de Dios, su Padre. Pues amigo y amiga que me oyes, hermano y hermana que me oyes, yo te digo en esta mañana de domingo: ven a Cristo, porque el amor del Padre te abrazará completamente y sentirás el amparo de Dios, y la soledad y la angustia que has estado teniendo en este tiempo se irá de tu corazón. Y aunque sigas estando solo humanamente y aunque todos te hayan dado la espalda, hay un Dios de parte tuya, hay un Dios a favor tuyo que te ampara, que te abraza y que te liberta y que te sostiene y que te da consuelo en las horas de mayor prueba de nuestra vida. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Otro asunto que pasó con el Señor: se ocupó de su familia y de sus amigos. Juan 19:26. Juan 19:26. Juan 19:16. Perdón, 26. 19:26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea, a Juan, el mismo escritor del libro, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. 27. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Al parecer, José, el padre putativo del Señor, el padre adoptivo del Señor, José al parecer ya había muerto algunos años atrás, porque ni siquiera aquí en el ministerio del Señor no lo mencionan. En todos los 3 años y medio del Señor no mencionan al papá de Jesús, al padre de crianza, a José. Al parecer había muerto en su adolescencia, hasta los 12 años lo registra, pero de pronto en su juventud, más adelante, había muerto, porque en ningún momento en los años de ministerio lo menciona. Y en la muerte no está el papá, o sea, José, el padre adoptivo. Y para la cultura judía y para el Medio Oriente, una mujer cuando quedaba viuda, quedaba al amparo de sus hijos. Su hijo primogénito, y el primogénito de esa familia era Jesús. Y cuando moría cuando moría el esposo de esa mujer, y cuando luego moría el hijo primogénito, la mujer podía quedar en desamparo y a merced de gente devoradora de las viudas, como dice la misma palabra. Le robaban las casas, le robaban las herencias, le robaban las posesiones, incluso las abusaban sexualmente y las volvían esclavas a muchas de ellas. Por eso el Señor aún de su familia se ocupó en esas 6 horas. De su mamá, cuando la vio ahí, sintió tanta ternura de su madre,
que le dijo al discípulo amado, le dijo a ella, le dijo cuando el 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Como que le dice, Él va a ocupar mi lugar en ti. Él se va a ocupar de ti como yo me he ocupado. Qué tierna la manera del Señor obrar con su familia. Moribundo, normalmente los familiares son los que vienen a darle consuelo a una persona que se está muriendo. Pero el moribundo está tan ocupado aún de su mamá. Con tanta ternura le dice, madre, he aquí a tu hijo, mujer, he aquí a tu hijo. Y al discípulo le dice después, 27, después dijo al discípulo, he aquí a tu madre, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, o sea, le dio el encargo al muchacho, era joven Juan, y le dio el encargo de su mamá, cuídamela. Es lo que le está diciendo. Guárdamela, ampáramela, sosténla, aliméntamela, dale techo. Oh, cuánta ternura del Señor, hermanos. Cuánta ternura al encargar a su mamá, a su amigo y a la mamá encargarle también su amigo. Cuida a este muchacho. Era un hombre joven. Juan era el discípulo más joven. Y era considerado el discípulo amado del Señor, era de su corazón. Él se recostaba en su pecho, dice la palabra, y cuando estaba en la agonía ya habían pasado más de 5 horas posiblemente. Ya está en las últimas horas para completar la 6ª hora de su crucifixión. Desangrándose, en angustia, en agonía, y ve a su mamá al pie de la cruz y la encarga. Y yo no sé, tú, ¿qué estás pensando de tu familia en estos días? ¿Qué ha de ser de tus hijos? ¿Qué ha de ser de mis hijos? ¿Qué ha de ser de mi esposa? ¿Qué ha de ser de tu madre, de tu padre? ¿Qué ha de ser de tus hermanos? Yo personalmente tengo familia, tengo hermanas, tengo cuñados, tengo sobrinos, tengo a mi hermano que está lisiado de una pierna, mi cuñado está lisiado de una mano, pero yo ahora estoy viendo a Jesús que se ocupa de su familia, que se enternece y encarga a su familia, a su mamá, a su mejor amigo, los encarga para que se cuiden unos a otros. ¿Saben una cosa? Encuentro a un Dios, encuentro a un Cristo que se encarga de las familias, que se ocupa de las familias, que se preocupa por el bienestar de tu familia y de la mía, así como Él se ocupó en la cruz de la familia de Él, de su amigo. También el Señor se ocupa de nuestra familia, se ocupa de nuestra casa. Alguien que crea esta palabra, nuestra familia no está desamparada, nuestra familia no está sola, nuestra familia está en las manos del mejor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra familia está en las manos de Cristo. Por último, ahí mismo en Juan 19:30, mire lo que dice. Él se ocupó de la humanidad entera al decir estas palabras. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es. ¿Qué quiere decir consumado es? Hecho está. Lo que había de hacer por la humanidad, lo hice. Entregué mi vida, entregué mi sangre por ellos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No hay mayor amor que este, en que uno ponga su vida por sus amigos, y Jesús puso su vida por ti y por mí. Jesús puso su vida para que tú no mueras, para que tú no vayas al infierno, para que tú no tengas condenación eterna. Y es un tiempo donde estoy diciéndote, Jesús ya hizo la obra, consumado es. Juan capítulo 5 versículo 17 dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Jesús está trabajando a favor tuyo.
Consumado es a favor de la humanidad. En la cruz, en la última hora, en el último segundo, Jesús declaró esta palabra: consumado es. Hecho está. Hecho está. Murió por ti y murió por mí, para que tú hoy tengas vida y vida en abundancia. 6 cruentas horas. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, sin alimentos, sin el favor del Padre ya, sin sus amigos, acusado, burlado, desnudo. 6 horas de tortura. Estas 6 horas registran las horas más cruentas. No hay un hombre en la tierra que haya sufrido lo que sufrió el Señor. Y en esas 6 horas se ocupó de orar por sus enemigos, de salvar personas, de clamar al Padre en su soledad. Se ocupó de su familia y de sus amigos, se ocupó de la humanidad entera. Y esto, además de mostrarnos el carácter de nuestro Señor y de mostrarnos una directriz de lo que nosotros tenemos que hacer: orar por nuestros enemigos, salvar personas, tener comunión con el Padre en medio de la soledad, ocuparnos de nuestra familia y de nuestros amigos y de la humanidad. Esto, además de mostrar este carácter como ejemplo a nosotros, está mostrando la obra del Señor, resumiendo la obra del Señor en los días de su ministerio a favor de la humanidad. Jesucristo no está muerto. Ciertamente Él vivió esas 6 horas de cruento dolor. Se murió, claro que sí. Pasaron 3 días. Pero un domingo en la mañana como este, aleluya, las mujeres fueron a la tumba a buscar el cuerpo para echarle especies aromáticas. ¿Y saben qué pasó? El Señor no estaba en la tumba. El Señor no estaba más en la tumba. El Señor se había levantado de los muertos. Cuando las mujeres fueron a buscar el cadáver, cuando las mujeres fueron a buscar el cuerpo, había un ángel. Y el ángel les pregunta a ellas: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesucristo vive. Jesucristo es real. Jesucristo está para ti y está para mí. El Señor te ama en gran manera. Y ese mismo Cristo que estaba en la cruz estas 6 horas, sufriendo por ti y sufriendo por mí, está ahí en tu casa, está ahí en tu barrio, está ahí en tu sector, llamándote para que todo este sacrificio no sea en vano. Tú tienes que responder a este sacrificio. Tú tienes que responder. Si hay alguien ahí que me oye, que todavía no ha entregado su vida a Cristo, que todavía no ha respondido a un sacrificio tan grande, yo te voy a invitar en esta mañana a que tú recibas a Cristo y aceptes este sacrificio de Jesús, que aceptes al Señor como tu único y suficiente Salvador. Voy a guiarte en una oración. No sé quién me oye ahí en tu barrio, en tu sector. No sé si has sacado tus bafles afuera y alguien allá me oye. Pero si alguien me oye a lo lejos y no ha entregado su vida a Cristo, yo te digo, entrégate al Señor. Si alguien me oye, está conectado por primera vez, por casualidad, a este Facebook, y alguien me oye y me dice: yo no he entregado mi vida a Cristo, hoy es tu día. Entrégale tu vida al Señor. Él quiere salvarte. Si hay algún familiar allí que te está acompañando, esta palabra es para ti. El Señor y vivió las cruentas horas del sacrificio allí por ti y por mí. Acéptale en esta hora y recibe salvación. Voy a guiarte en una oración.
Y voy a pedirte que ores de esta manera después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por haber muerto por mí, por tan cruento sacrificio, por tantas torturas que recibiste. Señor Jesús, que me laves con tu sangre preciosa, que me limpies, que me purifiques. Ven a mi corazón, sé mi Señor, sé mi dueño, sé mi Salvador. Vamos, dile, envía tu Espíritu para que me cambie, para que me renueve. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por amarme tanto. Amén. Ahora voy a orar por la iglesia. Vamos a darle gracias al Señor por tanta bondad, por tanta misericordia.